Nuestra consultora es una compañía que se dedica a asesorar empresas en temas de organización, en temas de finanzas, temas un poco duros a veces, pero también en temas en gestión de personas. Y nos hemos dado cuenta que existe, producto de todo este ajuste que hemos estado viviendo, una tremenda necesidad de dar claves o tips para este cambio en el que estamos inmersos. Por eso partimos trayendo a un kinesiólogo, que puede parecer extraño, sin embargo, ¿cuántos de los que están hoy día con teletrabajo han tenido que buscar un espacio, buscar una silla apropiada? Han tenido que cambiar su silla, ¿eh? Eh, Teníamos la silla típica, silla de retail, por llamarlo así, ¿no? La silla barata, normalmente en nuestros escritorios, los que teníamos la suerte de tener un espacio en nuestras casas. Los que no, están trabajando donde pueden. Y todo eso ha generado malas posiciones, y las malas posiciones es impresionante lo que afecta a la salud de las personas. Desde las contracturas, desde el sistema digestivo y el sistema nervioso, etc. Después estuvimos con Rosita Serrano, viendo temas del estrés, de la salud mental de los chilenos en general, o de las personas que están afectadas a la pandemia y que están en confinamiento. Ahí nos dimos cuenta de muchísimos detalles con respecto al uso, el uso de espacios, el uso de tiempos, el respeto por los tiempos y por los espacios, y, y la forma en la cual teníamos que ir enfrentando esto, ¿no? Ahí fue cuando descubrimos que el estrés no era algo 100% desechable, sino que existe un nivel de estrés con el cual las personas deben lidiar habitualmente para poder generar movimiento. El estrés saludable, una sorpresa para varios. Estuvimos también viendo temas de medicina alternativa, medicina china, sobre cómo mantener y contenerse estable desde el punto de vista de los orientales, es esencialmente a través de la respiración, ¿eh? Y cómo los miedos de las personas se alojan, según la medicina china, en torno a los riñones de las personas, ¿eh? Por lo tanto, todas las enfermedades que vienen derivadas de esa zona, desde las más profundas hasta las exteriores, como los lumbagos, y otras cosas, están asociadas a síntomas de incertidumbre y de angustia. Entonces, eh, todas estas cosas tenían algo en común, y que tiene que ver con el consumo del tiempo. Nosotros a este Fénix te acompaña le pusimos el teletrabajo y de alguna manera el uso del tiempo. Sin embargo, se aplica, por lo que estuvimos hablando con el invitado, que lo voy a aceptar en un par de minutos, eh, está muy asociado al uso eficiente del tiempo, ¿ya? Le vamos a pedir algunas claves a él como especialista, ¿ya? Y vamos a dialogar, nos vamos a invitar en este minuto. Aquí estamos. Acá Ah, está. aquí estamos. Bienvenido a Félix Te Acompaña, Gracias, Andrés Álvaro. Muñoz, ¿eh? Gracias, Álvaro Andrés, Flores. ah, Andrés es absolutamente de la casa, y no solamente de ambientes laborales, sino ambientes personales y amistades en el tiempo y el espacio, ¿eh? Sí, Así que yo iba a decir que raro encontrarme contigo sin una parrilla de por medio. es verdad, es verdad. Y otras cosas más también que Así podemos es, mencionar más adelante así es. en otra cuenta de Instagram. Sí, bueno, Andrés, ya te presenté. Vamos, la idea es poder conversar hoy día sobre temas que están asociados al uso del tiempo, a los que estamos en confinamiento. Datos generales para los que empiezan a escucharnos. ¿Por qué estamos tomando
estos temas. Hay estadísticas que son bastante fuertes. Se dice que el 70% de las personas que están con teletrabajo hoy día están con un alto nivel de estrés. O sea, lo están pasando mal, no lo están pasando bien. Hay un número no menor, sobre el 50%, que define que no le alcanza el tiempo estando en su casa. Y claramente, hoy día teníamos una cierta cantidad de horas que ocupábamos en nuestras labores habituales, volvíamos a nuestro hogar y teníamos tiempo para nuestras rutinas. Hoy día hay que mezclarlo todo. Es muy habitual encontrarse en una reunión por algún método virtual, en donde de pronto los niños, sobre todo ellos, intervienen en las reuniones de manera bastante espontánea, ¿eh? Generando una suerte de conflicto en la estructura de las reuniones, en los objetivos de las reuniones, ¿eh? Es bastante habitual también encontrar que las personas han sido consumidas en términos de tiempo dentro de sus propios hogares, que están trabajando muchas horas. Por eso hablábamos de la importancia de las posiciones dentro del lugar físico, cosas que han hablado otros especialistas y que aquí lo ampliaremos con Andrés, ¿no? Además, solamente considerar adicionalmente que si estuviésemos en un régimen normal, o sea, integrarse a un estilo de teletrabajo tiene sus propios condicionantes. Mucha gente se ha tenido que acercar a la tecnología cuando ha sido absolutamente apática a ella durante años. Eso ya genera un nivel de estrés. Pero si además de eso tienes que estar pensando subterráneamente en que me tengo que preocupar o tengo que estar atento a no enfermarme, tengo que estar atento a que no se enferme algún familiar directo. O sea, ya no es, y no solamente enfermarme, sino que agravarme con el tema. O sea, ya estamos entrando a temas vitales. Hay un ruido, hay una emisora que está generando una suerte de ruido, de incertidumbre, de miedo muy profundo en la comunidad. Y eso que genera que muchas personas, para poder saciar su ansiedad, me incluyo yo, busco tener actividad. Y esa actividad significa que muchas veces me quedo pegado, como muchos, me quedo pegado frente a la pantalla horas y horas y horas. Hasta que el cuerpo te reclama. Te reclama con una contractura, con una indigestión, te reclama con una cefalea, te reclama con que el clima dentro de tu casa se altera de alguna manera, porque estás conviviendo con más personas. Entonces, bueno, dando esto como preámbulo, ¿no? El tema del uso del tiempo en nuestros hogares, en nuestro trabajo, tiene algunas condicionantes. Y por lo mismo, vuelvo a dejar con usted a Andrés Muñoz. Andrés, tal como le decía, es coach y es máster en dirección de personas, para que nos ilumine con algunos tips, algunas claves que se pueden sumar a estas pautas que hemos estado dando este último mes, para que podamos tener una mejor calidad de vida y poder sobrellevar lo que estamos enfrentando. Andrés, el Bien, micrófono es suyo. bien, te escuchaba porque yo creo que ha sido de largo debate este tema del teletrabajo, del uso del tiempo, de los recursos, del espacio físico, etcétera. Y bueno, nos pusimos a investigar qué pasaba con el teletrabajo porque el tema y el concepto era que el teletrabajo estaba siendo un problema. Y la verdad es que el problema no es el teletrabajo, sino que tiene que ver con condicionantes que estamos en el teletrabajo. Primero, yo quiero partir diciendo que nos sacaron de la zona de confort, que era nuestra oficina, Sí, normal, claro. ¿no es Sí. cierto? Donde obviamente ahí tenemos un espacio donde nos concentrábamos, donde teníamos un equipo de trabajo, donde tenemos las condiciones para trabajar. Y por lo tanto nos sacaron de ahí y nos sacaron a otro espacio distinto. Entonces alguien decía, pero a mí me encantaba quedarme en la casa trabajando. Claro, una vez, dos veces. Y a lo mejor, ¿no es cierto? Y a lo mejor cuando los niños iban al colegio, cuando tu señora iba a trabajar, entonces te quedabas solo y rendías más. Pero hoy día es totalmente distinto. Hay que agregar a eso que en este concepto del teletrabajo hay tres factores muy importantes a considerar. Uno, el espacio.
segundo el tiempo y tercero la energía. Parece una clase de física esto, ¿no es cierto? Sí, así es. Espacio, tiempo y energía. El espacio es acotado, el espacio es el que tenemos. El tiempo es más acotado todavía y lo único que podemos modificar dentro de esta ecuación es la energía. Entonces, ¿por qué me refiero a eso? El tiempo en Occidente muchas veces lo manejamos como que fuera una cosa eterna. Si uno piensa que el tiempo, en un mes tenemos 720 horas, en una semana tenemos 168 horas y en un día tenemos 24 horas. Y no tenemos más. No hay más. Aunque queramos hacer lo que queramos hacer, tenemos esa cantidad de tiempo que es acotada. Hicimos un estudio, hemos hecho un estudio de cuántas horas nos estaban quedando en el teletrabajo, porque lo que estamos escuchando es que parece que la gente el tiempo se lo acortaron. Y Sí. efectivamente nos acortaron el tiempo. Lo explico en un minuto. Cuando nosotros vamos a trabajar en nuestra oficina tenemos 8 o 9 horas y si nos queremos quedar trabajando tenemos hasta 12 horas para poder trabajar dentro de la oficina. Entonces suponíamos y suponemos muchas veces que seguimos teniendo las mismas 8 horas en la casa y hemos determinado que es falso. Nos están quedando aproximadamente a nivel profesional, técnico en general, no más de 6 horas efectivas para trabajar. ¿Por qué? Porque le estamos dando espacio a los niños, le estamos dando espacio a la familia. A eso tenemos que agregarle que tenemos que cocinar, que tenemos que lavar los platos, tenemos que compartir con la familia, ¿no es cierto?, muchas labores. Hay que hacer aseo. Entonces nos empezaron a robar cierto tiempo que antes lo teníamos y lo disponíamos para el trabajo. Entonces pareciera ser que esas 8 horas son menos porque efectivamente son menos horas. Entonces tenemos que empezar a ver cómo de alguna manera distribuimos el tiempo de una manera distinta. ¿Y qué hacemos para que esas 6 horas efectivas que nos están quedando sean 6 horas? Sin renunciar a otras cosas muy importantes que tenemos que hacer con nuestro tiempo. Porque no le podemos quitar tiempo al dormir, no le podemos quitar tiempo a la familia, no le podemos quitar tiempo a nuestras propias cosas. Entonces, con el teletrabajo parece que la pirámide del uso racional y efectivo para una... Tú hablabas de la salud, ¿no es cierto? Donde Rosita, Cristian se refirieron a la salud en estos seminarios virtuales anteriores. Parece que fuera que la pirámide se invirtió. En la base de la pirámide debería estar siempre el espacio personal, nuestro espacio, dedicado para nuestra vida espiritual, para nuestra vida de salud, etc. Y la salud tiene que estar también. ¿Dónde le doy espacio a un... El sábado nomás salió en un artículo en el diario de que las personas que acostumbraban a hacer ejercicio físico, un 25% de las personas ya no está haciendo ejercicio físico. Lo dejaron de hacer. Y una de las razones es por el encierro y por el trabajo. O sea, el trabajo nos está quitando espacio a nosotros. Después, en esta pirámide, la familia. Si la familia tiene que estar dentro de la base de la pirámide. Y el trabajo tiene que estar arriba, pero parece que nos dieron vuelta la pirámide. Donde el trabajo nos está demandando todo el tiempo y no nos está quedando tiempo para otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo como síntoma? Y tú lo mencionabas, 70% de personas con estrés. Estamos más irascibles, ha aumentado el tema de la violencia intrafamiliar. Estamos Sí. discutiendo más, estamos peleando más, estamos durmiendo mal. Entonces, esto del uso racional del tiempo va asociado mucho a la salud. Entonces, tenemos que empezar a pensar cómo hago para distribuir el tiempo que me queda de una manera distinta. Pero lo primero que tengo que saber es cuánto tiempo me está quedando. Porque si no tengo claro cuánto tiempo tengo de verdad, no puedo hacer ninguna lógica. Esto es como el presupuesto familiar, te pagan el sueldo, pero no sé la cantidad de gastos. Entonces uno dice, ¿por qué estoy al día 20 y ya no tengo plata? Porque en ningún momento hiciste, ¿no es cierto?, un desglose de los gastos que tienes. Aquí es exactamente lo mismo. O sea, el primer consejo es, ten muy claro cuáles son las horas que estás gastando durante el día. Sin sumar los ladrones del tiempo. Los Sí, ladrones del ese tiempo. término es muy interesante, porque lo veía en tu presentación, y son innumerables los ladrones. ¿Ah? Innumerables los ladrones del tiempo. Sí, no hay Alibaba y los 40 ladrones parece que estaban Así en ese es. concepto.
Así es. Y quien más nos roba tiempo hoy día en la actualidad son las redes sociales. El año pasado salió un estudio que en el periodo adolescente, estamos hablando 14, 18 años, hasta el 25% del día lo gastan en redes sociales. Y digo lo gastan, Los, porque lo gastan. pero los adolescentes solamente. No, es que ese estudio estaba focalizado a adolescentes. Pero yo creo que en tiempo adulto es exactamente lo mismo. O sea, Sí, solamente en revisar Twitter, Instagram, Facebook, el correo, en revisar. O sea, ni siquiera en informarse, no, en revisar. Ese es uno de los principales ladrones y que es, en esta ecuación que yo te decía, espacio, tiempo, energía, te roba dos cosas importantes, el tiempo y la energía, porque te quita una cantidad de energía increíble, claro. increíble. Entonces, la administración del tiempo te tiene que llevar a una buena administración de tu recurso energético para poder hacerlo, para poder trabajar como corresponde durante el día. Ok, ok. Ahora cuando o sea, hay como buscar la causa de esto, ¿no? O sea, la administración del tiempo yo creo que se hace inconsciente, porque prima también una motivación para hacerlo de esa manera. Y creo que esa motivación tiene que ver con el manejo de la incertidumbre. Entonces, una cosa que hablaba la psicóloga en su oportunidad es un término que, que es que hay que buscar rutinizar tu día, establecer nuevamente rutinas. Porque claro, cuando puede haber partido la cuarentena, puede haber sido que la primera semana mucha gente se sintió de vacaciones. O sea, se fue para la casa, podía almorzar en la casa, podía, no sé, ver el noticiario en línea, no, sin las molestias del traslado ni el estrés del traslado. Pero eso te genera un desorden tremendo, o sea, porque rompes la rutina de tu alimentación. Si estás con familia, y no solo con familia, sino como que de repente uno lo ve hacia la familia, ¿no? Sino también de repente te das cuenta que tus jefes, en estos casos, estaban viviendo exactamente lo mismo, pero la forma de controlar la ansiedad de tus jefes era llamarte a ti, a cualquier hora. Entonces el respeto por el uso del tiempo tampoco fue muy solidario, sobre todo al principio y quizás todavía. Entonces, porque he visto que hay gente que dice, yo estoy 7 por 24, parezco que estoy en la minería trabajando. ¿Mm? Tal cual. Y de hecho hay una encuesta que salió hace 10 días atrás, tú mencionaste el 70% de estrés que tienen las personas. En esa misma encuesta dice que el 50% se sienten más presionados que nunca por sus jefaturas directas. Ah, mira, claro, ahí está. El 50% de las personas. Entonces, ahí hay un tema importante. El tema de la rutina, a mí no me gusta mucho el nombre de rutina, a mí me gusta mucho más el de planificar y el de generar espacios que deben ser irrenunciables. Hemos escuchado en este tiempo que hay gente que, por ejemplo, almuerza a las 4 de la tarde, 5 de la tarde. Y eso no solamente produce un desorden del día, sino que además produce un desorden en la salud. Porque el cuerpo está organizado para almorzar, ¿no es cierto?, a una determinada hora del día. Y no es por un Mm. capricho, es por nuestro organismo, que tiene que estar ordenado. Hay gente que no está tomando desayuno, hay gente que está picoteando todo el día, producto que no tiene este orden. Entonces, yo prefiero decir, ordenemos el día, más que darle rutina. Lo que sí, en rutina, yo creo que hay cosas importantes, que son, por ejemplo, y voy a usar bien, bien así, bien del día a día, hay que bañarse, afeitarse o maquillarse las mujeres y hacer esa rutina de todos los días. Yo la viví en carne propia, me di un par de días y dice, a ver, voy a trabajar en pijama. Pero eran las 12 del día y me sentía en pijama. Entonces, porque psicológicamente uno no se saca el pijama tampoco, ¿te fijas? Pero cuando me ducho, cuando me visto para trabajar, que no, es algo mucho más, ¿no es cierto?, más sport, zapatillas, qué sé yo, pero hay una predisposición emocional y psicológica al trabajo. O sea, hay gente que hoy día para poder controlar eso se levanta se viste de terno, Tal o cual. si no, no se siente Claro, trabajando, ¿ah? claro, Con ropa, claro. ¿ah? Ponerse ropa oficial, digámoslo así, y después terminar el teletrabajo
y hacer deporte o cambiarse, tal cual. pero poder hacer break, vestirse con ropa de trabajo todos los días, dice Camilo. Porque, sí, porque tu emoción, tu corporalidad lo siente. Acuérdate que nosotros somos somos una coherencia entre lo emocional, lo corporal, lo intelectual, lo espiritual. Entonces tenemos que prepararnos para eso. Entonces hay que prepararse para trabajar en el día también. ¿Ya? Lo que cambia es la forma en la que trabajamos. Y de aquí, a ver, te doy algunos tips, por ejemplo. Uno debería tener súper claro cuáles son las prioridades del día. Hay que partir. O sea, tenemos que priorizar el día. No es un día, no puede ser un día cualquiera, porque a lo mejor tenemos que darle prioridad a algo con los niños, tenemos que darle prioridad a algo del trabajo puntual, tenemos que darle prioridad hoy día, que hoy día me toca cocinar, por lo tanto forma parte de una prioridad, aunque parezca una rutina, forma parte de una prioridad. Entonces, tengo que tener súper claro cuáles son las prioridades del día. Lo segundo es establecer formas de trabajo distintas. Entonces lo conversábamos en esta reunión de pauta, ¿no es cierto? Que me parece bien porque además uno ordena hacia dónde va. Algo muy importante y que aquí coinciden todos los especialistas es generar carreras cortas durante el día. Las carreras cortas en el atletismo son carreras de 100 metros. ¿Y por qué no más de 100 metros? Porque los 100 metros, cuando yo parto, yo veo la meta, ¿cierto? Entonces estoy toda la carrera viendo la meta. Una carrera de 200, 400 metros, ya no estoy viendo la meta, se me pierde, se me va. Entonces, estos 100 metros significa trabajar a lo mejor espacios de 1 hora y después hacer un break. Permitirse dar un break porque hay gente que en su cabeza no se permite el break. Entonces se toma un café pero se siente culpable. Va a ver un poco de televisión, se siente culpable. Va a jugar con los niños, se siente culpable. No, hay que permitirse ese espacio porque lo merezco, ¿no es cierto? Como lo hago en el trabajo, que me tomo un café, voy a dar una vuelta, bajo a almorzar o salgo, ¿no es cierto?, a un restaurante cerca, voy con mis colegas, ese mismo espacio me lo tengo que permitir. Entonces, estas carreras cortas, al final rinden mucho más que una carrera de largo aliento que puede ser una jornada de 4 horas. Porque en 4 horas en la casa no tengo la misma disposición por el espacio que tengo a poder establecer una rutina con un objetivo determinado. Entonces es preferible generar espacios de 1 hora de trabajo, un pequeño break de 10 minutos donde me tomo un café. El otro día una señora que es subgerente comercial de una empresa, ella nos decía, mira, yo a partir de eso aprendí, sin saber lo que usted está diciendo, me lo dijo a mí, yo aprendí a hacerlo. Entonces, ¿qué hago ahora? Porque esta señora vive sola, porque es separada, sus hijos son grandes. Entonces ella me dijo que antes le agobiaba todo lo que tenía que hacer en la casa. Entonces, ¿cómo lo hace hoy día? Se levanta, se ducha, toma desayuno, deja las cosas del desayuno ahí. Trabaja 1 hora, full, con mucha concentración, y después va a lavar los platos que dejó del desayuno. Y lo toma como un break y se lo pasó bien. Vuelvo a trabajar, después voy a hacer la cama. Entonces, esos breaks, ella los organizó para hacer cosas de la casa, pero con un switch de pasarlo bien, no de una obligación, que eso es muy importante. Eso es muy importante. Aquí yo diría que si a mí me dicen cuál es el primer consejo para el teletrabajo, situarse mentalmente en que estamos en un lugar distinto y saber cuál es mi realidad en ese espacio de teletrabajo. O sea, tú y yo contamos con un espacio para poder trabajar, yo tengo una sala que es mi escritorio, pero hay gente que no puede hacer eso, no puede hacer eso. Mira, el viernes, un chico joven que es jefe de abastecimiento de una empresa, tiene 4 hermanos chicos y vive con sus papás. O sea, son 7. Imposible tener un lugar. Entonces, No, ¿qué? Imposible. ¿Qué hace él? Como él es el mayor y el único que trabaja, los otros están estudiando. Él espera que sus papás salgan de la pieza. Él hace, porque negoció con sus padres, él hace la pieza, saca el velador y ocupa la pieza de los padres como oficina. Él creó ese espacio. Pero ahí yo estoy diciendo algo que también es importante hacer. ¿Cuántas personas han negociado y han establecido un acuerdo con la familia con respecto a esta nueva rutina? o sea, perdón, ¿cuántas personas en el régimen anterior no negociaban con su familia y que ahora Exacto, están obligados a hacerlo? O sea, es claro. un poco lo que conversamos las semanas ¿Ah? anteriores. Hay gente que
que decía, como decía la psicóloga, hay gente que tenía un estado de vida en donde se veía, no sé, 2 horas al día con su pareja y estaba súper bien. Y Claro, vivía claro, ya 90 días, 24 horas al día. Entonces, claramente le cambió el protocolo. claro, claro, claro que sí. Pero eso hay que hacerlo. Y si no lo han hecho, háganlo, porque hay que juntar a la familia, aunque los niños sean chicos, y decirle, mira, el papá y la mamá vamos a seguir trabajando mucho tiempo más aquí en la casa. Claro. Necesitamos un espacio de tranquilidad y nosotros les vamos a avisar cuando puedan venir a jugar con nosotros, cuando tengamos un espacio. Hay que negociar y los niños tienen que saber en qué están los papás. Pero como en esta sociedad chilena además tenemos un problema de comunicación, porque no decimos las cosas, las damos por hechas, entonces finalmente creemos que todos entienden lo que está pasando. Es que es un Entonces, gran tema. Es te- un gran te- tema. tenemos que acordar con la familia cómo lo vamos a hacer. Tenemos que acordar con la pareja cómo vamos a generar el espacio doméstico. Doméstico me refiero a quién se encarga del aseo, quién se encarga del almuerzo, quién se encarga de lavar, porque hoy día estamos todos dentro de un espacio en común. Y aquí los machismos no sirven de nada, porque no funcionamos así hoy día. Hace rato que no existe eso. Claro, pero Por lo menos cierto, en ciertos círculos. claro, el que quiere estar ahí todavía está medio complicado, ¿no es cierto? Ah, Entonces, no, debe estar muy complicado. hay que generar ese espacio. Entonces, tenemos tomar conciencia, tenemos priorizar, mantener la rutina, acordar con la familia, buscar y ordenar el espacio que necesitamos para trabajar. Te pongo otro ejemplo, pero los ejemplos son buenos. También de una persona que tiene una familia grande, no tiene otro espacio que el living comedor, pero el único lugar que tienen para almorzar, para tomar desayuno es el living comedor. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Se compró de estas cajas ordenadoras de plástico, ¿Ya? donde él ahí tiene toda su oficina. Entonces, cuando va a venir la hora de almuerzo, tiene que sacar todo y guardarlo en la caja de plástico, porque viene el almuerzo y su oficina pasa a la caja de plástico. No le queda Pero otra, no le queda otra, claro. pero, Pero es le sirve. pero le sirve y es su realidad. Es su realidad y le sirve, le funciona. ¿Ya? Entonces, ese es un tema muy importante. Lo otro importante es ordenar el espacio físico y de alguna manera generar, y aquí hay una metodología japonesa que se llama las 5S, que vienen de la filosofía Kaizen. Todos sabemos que los japoneses son muy ordenados, Sí. por filosofía, ¿no es cierto? Entonces ellos tienen desde hace muchos años, y esto yo creo que viene desde años antes de Cristo incluso, esto de generar ciertas rutinas que tienen que ver con la disciplina. Y se genera, y a lo mejor muchas de las personas que nos escuchan en sus empresas tienen este proceso de las 5S. 5S porque son 5 palabras que empiezan con S, que están en japonés, pero que tienen que ver con, primero, selecciones. Seleccione lo que necesita para trabajar. Porque yo no necesito todos los libros, toda la carpeta, no, seleccione lo que necesite para trabajar. Su espacio físico, seleccione lo que necesita. Segundo, ordene. Ordene el espacio físico en que está con solamente lo que necesita para trabajar. En tercero es limpiar, pero la filosofía japonesa no nos dice que limpiemos cada vez, sino que ellos nos dicen mantenga ordenado para no limpiar. Ok. ¿Ya? Mantener. Mantener. En cuarto lugar, de las 5S es el estandarizar, que significa que cada cosa en su lugar. Los lápices con los lápices, las carpetas con las carpetas, los artículos como corchete, con todo eso en un espacio determinado. Y en tercer lugar, generar una especie de autodisciplina que siempre nos convoque a generar este círculo virtuoso para no gastar tiempo. Fíjate que hay encuestas que hizo hace como 2 años atrás, la hizo Google, donde determinaron que en el día perdemos a veces hasta el 18% de nuestro tiempo en buscando archivos en los computadores. Sí, 18% del te tiempo. creo. Sí. Entonces hay otro concepto, que no es el espacio físico del computador, o sea, del escritorio, es el orden en el computador. Es que se traslapa, pues, sí. Lo que Sí, pasa es que como de adentro a afuera, ¿no? O sea, si yo tengo una estructura, por ejemplo, los que somos más obsesivos-compulsivos, ¿eh? Andamos preocupados del orden en forma natural, es una cuestión que nos nace natural. Hay gente que no es así, que me ha tocado ver escritorios que son, para mí, son un desastre, pero para ellos
siempre se escudan en el tema de que ese es su orden, Claro. ¿sí? No es mi orden. Y que ellos si quieren buscar algo, siempre lo van a encontrar a la velocidad del rayo. O sea, yo me imagino una persona así, viviendo en confinamiento, lo que debe ser su pieza, lo que debe ser su baño, lo que debe ser su espacio, el espacio donde trabaja. Pero Entonces, claro, claro. mm, se Mira, traslapa, ¿no? hace 2 años viví una anécdota en una empresa japonesa. Estaba haciéndole coaching a un par de ejecutivos. Esta es una empresa naviera japonesa, donde tienen plantas compartidas y el gerente general de esa empresa, que es japonés, está al medio, ¿ya? Entonces yo cada vez que pasaba ahí, porque yo tenía que ir a recursos humanos y después al lado tienen estas oficinas que hay que pedir hora para, que ellos mismos piden hora para usar, pero nadie tiene una oficina privada y el gerente general me. Entonces yo siempre que pasaba saludaba a una persona joven y ahí siempre con su escritorio. Y un día pasé y su escritorio estaba, lo que decimos en Chile, soplado. Ah, soplado. No había, arriba de su escritorio no había nada, nada. Y su estante de carpeta y de libro atrás, todo ordenado. Entonces mi primer tema ya no está, se fue. Y la gerente de recursos humanos me dice, no, anda por el día afuera. Él cada vez que se va por el día y no vuelve al otro día, su escritorio está así, ordenado. Cultura japonesa. Sí, Entonces, sí. qué le permite a él? Le permite usar el tiempo en cosas importantes sin malgastar tiempo en volver a ordenar. ¿Ya? Entonces, el O sea, orden ahí es el un tip tema sería importante. que generar un sistema de orden, ¿ah? Y si no, por Genera, último, decirle a alguien que te lo recuerde. tal cual. Generar un estado de orden y tener las cosas que tú vas a necesitar para el día en ese momento. Entonces, por eso el día hay que partirlo, sobre todo en el teletrabajo, priorizando qué cosas voy a hacer hoy día. Entonces yo ordeno de acuerdo a las cosas que voy a hacer hoy día. ¿Ya? Entonces la priorización es muy importante. Y la priorización tiene que ver con este concepto de, no sé, la famosa matriz de Eisenhower de lo urgente y de lo importante. Sí. ¿Ya? Como dice esa matriz, si no es ni urgente ni importante, olvídate, déjalo, bótalo. Algún día lo tomarás si es necesario. Pero tengo que tener esa priorización, ni urgente ni Ahora, importante. ahora, ¿cómo lo ves, por ejemplo, cómo te ha tocado ver el caso de gente que, por ejemplo, eso es cuando tú puedes tener un trabajo que es quizás un poco más estructurado, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tengo algunos clientes que su trabajo es atender incendios. No son bomberos, son, bueno, sí, son bomberos cibernéticos, llamémoslo así. Su Siempre urgente. trabajo, o sea, su trabajo surge de algún incendio, de algún evento en general, ¿no? La gran mayoría del tiempo. Entonces, es gente que de pronto, no sé, de repente ingenieros que tienen que salir a soporte, que los pueden llamar por una emergencia, voy a decir cualquier cosa, se cayó el sistema de un banco y hay que levantarlo. 2 de la mañana de un día sábado. Entonces, y nos tocó en algún minuto trabajar ahí mismo, ¿ah? Y llegar a una reunión con ellos y ver que habían 2 días sin dormir, ¿ah? Que habían tenido que estar atentos al celular, pero 7 por 24 porque sus sistemas son críticos. Entonces, y uno podría pensar que por estar en teletrabajo les podría disminuir un poco esto. ¿Sí? No ha sido así. ¿Sí? Yo he visto que eso no ha sido así. Entonces, ¿cómo, qué criterios toma una persona que tiene que enfrentarse a una circunstancia como esa? Porque además puede ser que en este caso, por ejemplo, son eventos que son objetivamente críticos, pero hay personas que se arman esta criticidad en su cabeza con todo lo que les sucede. O sea, de repente puede estar almorzando y te llama alguien de la empresa y dice el recado, no, no lo moleste, yo vuelvo a llamar después. Y tú das el dato y dice, oye, te llamaron de la empresa. Y se armó en su cabeza, ¿eh?, una criticidad que nunca existió. Sí, ¿Te acuerdas? Ya sí. no almorzó, ya terminó, ya trató mal a todo el mundo, quiso romper eso. Yo creo que tengo una idea en mi cabeza, pero quiero escucharla más bien de ti. ¿Cómo administrar esta avalancha de impresiones que Sí, se lo que viene? pasa es que hay profesiones que viven en la urgencia
y trabajan para la urgencia. Te pongo un ejemplo, que es muy parecido a lo que sucede en estas empresas que conocemos también, ¿no es cierto? Un hospital, los Claro, urgenciólogos y los hoy día. intensivistas, y siempre el urgenciólogo y el intensivista viven de la urgencia y viven para la urgencia. Pero esas personas, ¿no es cierto?, que están en el día a día, lo único que hacen, digamos, en el día a día del 80% es trabajar para la urgencia, porque esa es su razón de ser dentro de esta organización. Ellos también tienen que dedicarle tiempo a otras cosas y no están en la urgencia. Por ejemplo, para ellos es muy importante el seguir estudiando, el seguir perfeccionándose. Fundamental, fundamental. Entonces, tienen que dedicarle un tiempo, del 100% del tiempo de su trabajo, tienen que dedicarle tiempo a otras cosas. Entonces aquí yo hablo de los médicos, pero los ingenieros es lo mismo, se tienen que tener tiempo para capacitarse, pero tienen que tener tiempo para ir a las reuniones clínicas también del hospital y enseñarle a otros y participar del comité científico del hospital. Y a lo mejor, participan ¿no es cierto?, de alguna asociación médica o de un grupo de médicos. Entonces, hay que diferenciar el día a día con el total. En el día a día yo vivo de la urgencia. Yo cuando tengo un ticket de un cliente, ¿no es cierto?, voy, tengo que solucionarlo. Me llaman la noche, yo voy porque tengo que solucionarlo urgente. Pero está mal diseñado la labor de él dentro de la organización, si dentro de la semana está a las 168 horas dedicado a eso. Dentro de las 168 horas que tiene la semana de horas totales, tengo que tener horas para todo. Para mi familia, para almorzar, para capacitarme, para estar en reuniones del trabajo, para Para enseñarle a descansar, otros, para para descansar. el descanso estar ahí siempre, siempre. Entonces, eh, yo le diría a esas empresas, y ahí le voy a guiñar el ojo a algunos, Alejo, yo le diría a sus profesionales 24/7 y no los pueden sacar de la contingencia, algo mal estamos haciendo como empresa. Porque va a pasar que al final el cansancio, el estrés les va a pasar la cuenta. Y como empresa no vamos a dar abasto tampoco. Entonces, tenemos que construirlo de una manera distinta. Por eso creo que el mejor ejemplo es el del médico urgenciólogo, que vive la urgencia, está en la urgencia, pero tiene tiempo para muchas otras cosas más. Hasta para pasarlo bien. sí, ahora sacando el ejemplo del que estamos hablando, yo quería hacer como más énfasis un poco en lo que está sucediendo al interior, hoy día al interior de las casas, ¿no? Porque nos llevamos de alguna manera psicológicamente el esquema que tenemos en nuestra empresa a nuestra casa. Y está incrustado este esquema. En algunos casos, ¿no? En algunos casos. Entonces, eh, el respeto o hacer valer el respeto por el tiempo de uno, lo conversábamos antes, es, es muy fundamental, sobre todo en estos casos. O sea, el tiempo que yo necesito para descansar, no sentirlo como una culpa, el tiempo que yo necesito para el ocio, ¿ah? Y llámese ocio, el ocio en el buen sentido de la palabra, o sea, poder dedicarme a alguna actividad que no tenga que ver necesariamente con estar revisando un celular con situaciones críticas del trabajo. ¿Ah? Ya tenemos suficiente con las circunstancias externas, que tenemos ciertos grados de temor natural, porque alguien cercano se enferme o porque sabemos que ya alguien lo ha pasado mal. Entonces, ese concepto de aprender a respetar el espacio nuestro y hacerlo respetar frente a los demás, creo que es extremadamente valioso. Y no siempre se hace, porque depende mucho la estructura psicológica que tenga la persona. Pero por supuesto, por ¿No? supuesto. Mira, volvamos a las 720 horas que tenemos al mes. Suponte que ese es tu sueldo, 720.000 pesos. ¿Tú estás dispuesto a ir regalando pesos en el rato? Y que de repente, aquí hay 10.000 pesos, aquí hay 15.000 pesos. No, ¿no es cierto? En el tiempo es lo mismo. ¿Por qué estamos dispuestos a regalarle nuestro tiempo a otro?
porque finalmente nos está robando el tiempo. No estoy hablando de la conversación familiar, no estoy hablando del trabajo en el día a día, no, estoy hablando de el que me roba el tiempo, el que me hace perder el tiempo. Claro. Y eso deberíamos ser absolutamente tacaños con nuestro tiempo, absolutamente tacaños con nuestro tiempo. Porque yo prefiero, o sea, cuando no tengo prioridades, se lo regalo a quien sea. Entonces, ¿qué pasa? Que finalmente, supongamos que no tenemos teletrabajo y paso todo el día regalando tiempo, llego a la casa, no quiero seguir, quiero acostarme, quiero descansar. Entonces no le doy tiempo a mis niños, no le doy tiempo a mi pareja, porque hay otros que me robaron el tiempo. Y eso no es que me robaron el tiempo, me robaron energía además. Sí, ¿Te fijas? sí, sí, claro. Entonces estás perdiendo por todos lados. Estás perdiendo energía y estás perdiendo tiempo. Sí, esta idea de ser tacaño con tu tiempo es demasiado, demasiado fuerte, creo Sí, yo. Por ahí alguien decía, es un temazo. Yo creo que cuesta muchos años de experiencia y de haberse autosometido, ¿no? Digamos, a jefaturas, a veces, a autoridades laborales, emocionales también las podríamos meter en el pack, ¿cachai? sí, Que de alguna manera nos hacen no concentrarnos efectivamente en lo valioso que es nuestro tiempo. Nosotros sí. tenemos un dicho aquí que siempre decimos, o sea, que el tiempo es más valioso que el dinero. El dinero va y viene, tiene una crisis, después lo podemos recuperar, pero el tiempo siempre se va. Por lo tanto, en términos de valor, el tiempo es mucho más valioso que cualquier otra cosa. Así que para los que nos están escuchando, que veo que hay unos cuantos más, estamos hablando del teletrabajo y el uso del tiempo, dando algunos tips, recordemos algunas cosas, o sea, por ejemplo, el uso apropiado de tener un procedimiento dentro de un procedimiento eh, en comunión con el resto de los habitantes de nuestra casa, que cuando esté trabajando se respete el espacio, cuando tengamos que almorzar, cuando tengamos que tener ocio en conjunto, se respeten los espacios. ¿No? Es muy importante que tratemos dentro de lo posible de tener un espacio físico adecuado a la vibración laboral en la que estamos metidos. ¿No? De manera que ese espacio esté obviamente ordenado, que tenga, que tenga una línea de orden que nos permita partir al otro día sin tener que estarnos acordando también de dónde iba, qué es lo que tengo que hacer hoy día. O sea, yo por lo menos, no van a ser autorreferente, pero las personas dicen que soy bastante ordenado. Y puede ser que desde, no sé, desde que estoy en el colegio, sigo la rutina de que el día anterior, antes de irme a acostar, dejo anotado en un papelito las cosas más importantes que tengo que hacer al otro día. A veces el obsesivo compulsivo deja Sí, 50 cosas importantes y se claro. angustia de porque al día siguiente Ah, se tachó 30 y le quedaron 20 en el bueno, paquete. es que Bueno, justamente iba a decir, ojo, con sí, caer en ese otro lado y después de angustiarse de que no cumplí todo lo que yo me había propuesto. No, hay que relajarse, hay que relajarse. Mira, así, por eso, sí, dime, quería, dime, dime, dime. quería volver porque me acordé, esto de ser tacaño con el tiempo es cultural nuestro. Nosotros no sabemos poner límites, no sabemos qué decir que no y hacer respetar nuestro tiempo. Y te lo voy a hacer con un hecho real. Yo cuando trabajaba en multinacionales tuve un gerente general que era holandés, ¿ya? Y un día invitó digamos, al resto de los gerentes a una cena a su casa. ¿Ah? Cuando se estaba presentando, nos invitó a su casa. Entonces dijo, la cita es a las 20 horas. Entonces, nosotros ya le habíamos conocido que los horarios se cumplen. Las reuniones parten y terminan a la hora que él dijo. Bueno, llegamos a las 20 horas, incluso con otro colega hicimos tiempo para llegar a las 20 horas. Bien, todo agradable. Cuando dieron las 11 de la noche, muchas gracias por haber venido a mi casa. Quiero agradecerles que hayan venido digamos, hayan venido a acompañarnos y bueno, nos vemos mañana en el trabajo. Él a las 11 de la noche cortó la cena. Cultura holandesa. Nosotros no estamos Sí, acostumbrados a eso, ¿te fijas? no, no, Pero no, no, para nada. él estaba haciendo respetar su tiempo.
¿ya? Cuando uno lo conoce ve que no es un tipo pesado, no, era parte de lo que tenía que hacer. Sí, sí, yo te comparto contigo. Tengo un cliente de ascendencia europea, francesa, y a diferencia de otros clientes que tengo, eh, eh, él es, de hecho, a mí me costaba asumirlo al principio, pero es un hombre que trabaja casi con un cronómetro. O sea, él me dice que la reunión tiene que terminar a tal hora y a esa hora él se Termina. empieza a poner nervioso Claro. porque va a terminar. Está mirando el reloj 5 minutos antes y corta. Me costó entenderlo al principio, porque pensé que era... Pero después me di cuenta que las reuniones incluso eran mucho más eficientes. Socializábamos 3 minutos al principio y después full, full, con temas específicos, normas específicas. Eso te hace ser más eficiente, Tal claramente. cual, tal cual, ¿Mm? sí. Sí. Y un tema que no hemos tocado, Álvaro, que me acordé ahora que es muy importante en esto del teletrabajo, cuando hay equipos de trabajo, y hemos visto que no está funcionando en todas las empresas como se debería, es que la jefatura, los líderes y los equipos mismos tienen que acostumbrarse a hacer reuniones de equipo virtuales, por Zoom, por cualquier plataforma, para poder establecer las prioridades, para poder hacer los acuerdos necesarios, para mirarse y para establecer la rutina de todo el equipo de trabajo, donde los equipos de trabajo tienen que flexibilizar las entregas y tienen que flexibilizar el horario de trabajo de todo el mundo. Porque yo ya no le puedo pedir a alguien, ¿no es cierto? Mira, juntémonos a las 2 de la tarde, porque a las 2 de la tarde a lo mejor tengo el almuerzo familiar y tengo que conciliar con mi equipo, que a lo mejor no va a ser a las 2 de la tarde, tiene que ser a las 3. Entonces, este tema de los equipos tiene que seguir funcionando, porque si no la gente se ve angustiada, se ve agobiada y lo único que siento es que me están presionando. Entonces, en el teletrabajo, para apoyar la rutina, para apoyar la eficacia y para apoyar el uso del tiempo, necesitamos generar espacios de acuerdos virtuales con los equipos de trabajo, algo que no se está haciendo. No en todos, ¿ah? Sí, hay otros que sí, pero estamos viendo que no está funcionando en el 100%. Sí, bueno, yo creo que es parte del aprendizaje también, ¿no? Sí, Porque, bueno, hay empresas que no se juntaban ni físicamente tampoco. O sea, claro. hemos visto esa rutina y a pesar de que uno la sugiere, la induce, cuesta muchísimo que las personas logren tener esa voluntad muchas veces de reunirse, ¿no? Sí, Es complejo. Y ahora, de alguna manera, también el hecho de reunirse en forma virtual eh, hace que de alguna manera tenga que estar de frente con la gente. Hay gente que evita, ¿no? La conversación o la confrontación incluso. El, el teletrabajo, la reunión virtual, te obliga a estar ahí la hora entera que tienes que estar en la reunión. De hecho, está mal visto que te interrumpan, claro. así como, ¿ah? Así que me voy a preparar un cafecito, ¿no? No puedes dejar a la otra persona mirando la cámara y tú te tienes que... Ahí tendremos que ir administrando ese ejercicio. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Y ahí la flexibilidad es fundamental, fundamental. Sí. O sea, Bueno, Andrés, nos quedan creo que 2 o 3 minutos. ujú, Me gustaría, antes, la última vez se nos cortó en forma abrupta, no quiero que pase lo mismo contigo. Primero, para que tú puedas cerrar, pero antes de que cierres, para que quedes tú cerrando, eh, darte las gracias. Darte las gracias porque Andrés, para los que no saben, está en la maravilla de poder estar trabajando así, está en Temuco. Trasladado a Temuco es todo un nombre de provincia y nos hemos mantenido justamente en forma virtual desde este año en relación de estar trabajando allá y espero que muy bien. Te dejo a ti, Andrés, cerrar el capítulo entonces. sí, yo creo que hemos conversado otras cosas. Aquí lo principal es entender que nos cambiaron el espacio. El espacio no es el mismo. No es el mismo para la organización, para el equipo y para las personas. Tenemos que tener conciencia que estamos en una situación distinta, ¿ya? Y no abrumarnos por esa situación distinta, que es súper importante entender el contexto distinto. Y que el teletrabajo está hecho para seguir que las empresas sigan funcionando. Por lo tanto, estoy obligado a seguir haciendo teletrabajo porque es la manera de permanecer en mi trabajo y de que
de que las organizaciones, instituciones y empresas tengan la sustentabilidad y la sostenibilidad en el tiempo. Por lo tanto, para eso es el teletrabajo. Y finalmente, esto es entender de que en este periodo distinto, que puede durar por mucho tiempo más, tenemos que ser lo más eficiente posible con nuestro espacio, nuestro tiempo, entendiendo que el tiempo es más importante. Y aquí que me maten todos los gerentes y dueños del precio, lo que sea. Lo más importante no es el trabajo, lo más importante parte por uno, por la familia, la salud y después viene el trabajo, antes de otras cosas más. Así que hay que compatibilizar muy bien este mundo en el que vivimos. Si no, nos vamos a volver locos. Sí, gracias por la Bueno, invitación, Álvaro. ya. Gracias, Andrés. Gracias a los que nos escucharon. Como siempre, todos los martes a las 8 de la noche vamos a seguir dando este tipo de pautas en ánimo de colaborar, de ser un poco una sociedad un poco más abierta, más solidaria, que yo creo que es algo que nos falta en nuestro país. Hay que retomar ese concepto. Así que muchas gracias y nos estamos viendo el próximo martes. Gracias, Andrés. Chao, que estés muy bien, gracias. Chao, chao.